de Prensa Washington. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos un nuevo club de prensa desde el Centro Internacional de Prensa NTN 24 en Washington, D.C. Y evidentemente hay temas que marcan la jornada. Vamos a estar hablando, por cierto, de los aranceles, de los anuncios de hoy respecto a China, amenazas que se terminan concretando a partir de la medianoche de esta noche. También de la apertura de negociaciones bilaterales con distintos países, explicado hoy en detalle por la vocera de la Casa Blanca. Pero antes con un tema que nos afecta mucho más de manera cercana y tiene que ver con las deportaciones de inmigrantes alegadamente miembros del Tren de Aragua, pero también es cierto que muchos de ellos reclaman que fueron mal identificados por el mero hecho de tener tatuajes, por ejemplo, como del Real Madrid o de la concientización por el autismo. Todos ellos deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, que de acuerdo a un fallo de la Corte del Circuito Federal de Justicia de Washington, D.C., había quedado suspendido. Pero ayer, la Corte Suprema, en un procedimiento donde se refirió a la forma, pero no al fondo del asunto, ha resuelto que esta suspensión queda derogada, eso sí, sin marcar antes que todos los migrantes tienen el derecho al debido proceso y a defender en cortes y en sede judicial los casos y los crímenes que se le están imputando. Para conversar de estos temas voy a partir saludando primero a las damas. Vanessa Vallejo, analista político, economista. Bienvenida al Club de Prensa en Washington, D.C. Muchas gracias por la invitación. Y también a mi amigo, colega, Cristóbal Vázquez, periodista. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bien, hablemos un poco de esto. Yo estaba recién entrevistando a varios abogados, intentando sacar distintas visiones. Todos coinciden en esto, y es que el fallo de la Corte Suprema es un fallo sobre el procedimiento, no sobre el fondo. De hecho, en un párrafo del fallo dice efectivamente que la Corte no va a referirse respecto a si esta ley aplica o no aplica en el caso particular de cada uno de los migrantes que son sujetos de deportación, pero sí dice que a nivel procedimental no correspondía hacer lo que se hizo a través de la Corte en Washington, D.C., sino que a través de una habeas en la Corte del distrito donde está detenido ese inmigrante o donde estuvo antes de ser deportado de manera sumaria, porque muchos de ellos ya estaban en El Salvador, no tuvieron ningún tipo de espacio para esto. Vanessa, ¿cómo interpretas tú? Porque la Casa Blanca ha dicho que este es un triunfo para poder utilizar la ley, pero hay quienes dicen también que es un triunfo para los inmigrantes de poder defender sus casos frente a las Cortes de Estados Unidos. A ver, es un triunfo en el sentido en el que la Corte de cierta manera lo que está diciendo también es que el presidente sí puede seguir utilizando esta ley de enemigos y seguir deportando a través de ella. Pero va a ser muy difícil para esta administración, y lo que tenemos que averiguar es cómo de aquí en adelante, dado que la Corte le dice que tiene que darle la posibilidad a cada uno de los migrantes y darle el tiempo para que rebata las afirmaciones de que, por ejemplo, pertenecen a una de estas bandas, ¿cómo va a ser la administración para seguir deportando de manera expedita, que era lo que quería? Porque el asunto de utilizar esta ley de tiempos de guerra era poder extraditar a la gente o sacarla de manera rápida. Y yo creo que aquí los dos lados, pues si generalizamos, tienen un punto, y es que por un lado, claro, como cualquier persona que respeta la condición humana, uno dice, bueno, si se equivocan, ¿qué pasa con esa pobre persona, no? Pero por el otro lado, como alguien que reconoce que cada país tiene derecho a establecer su política migratoria, y que yo creo que todo el mundo está claro en que una de las principales cosas por las que el presidente Trump fue elegido es por deportaciones masivas, que según las encuestas los americanos siguen en su mayoría queriendo deportaciones masivas. El presidente está tratando de buscar herramientas y confiando en un departamento de Homeland Security que dice que estas personas sí están asociadas a esos grupos criminales, entonces se le para pero esa eso posibilidad. no transforma, perdón que te interrumpa, Vanessa, pero es muy interesante porque yo creo que nadie discute a nivel global que todo país tiene derecho a determinar su admisibilidad migratoria y a controlar la migración que recibe dentro de su país. De partida, ningún país está obligado a lo imposible, ¿no es cierto? Si un país tiene 5 millones de habitantes, recibir a 10 millones de extranjeros sería un sinsentido y al final un crash para su economía. La pregunta de fondo, me parece aquí, es si un gobierno de manera sumaria puede ser juez y parte de un delito que está imputando. Porque cuando yo soy quien imputa, en este caso el Departamento de Homeland Security, y digo, usted, señor, que tiene
un tatuaje sobre la concientización del autismo y además en su foto de Instagram tiene este signo en la pantalla, entonces yo sumo 4 puntos más 4 puntos, usted da 8 puntos, deportado. Usted es miembro del Tren de Aragua. ¿No se le está violando un derecho humano a cualquier persona en cualquier país, que es el derecho humano al debido proceso y a tener derecho a su defensa de aquello que se te está imputando? Incluso un derecho que Estados Unidos le ha protegido a tipos como el Chapo Guzmán o, no sé, en su momento a los deportados colombianos, ¿no? ¿Por qué en este caso tendría que ser distinto y no garantizarle hacerlo esto sumariamente? Yo castigo, apunto y deporto. Bueno, yo creo que esa es una discusión acerca de creemos o no creemos en la información que tiene ICE, creemos o no creemos en la información que tiene el Departamento de Homeland Security. Y yo creo que así como tú planteas digamos, esa cuestión, también la cuestión es un juez de un tribunal inferior puede parar la intención del presidente que la pidieron la mayoría de los americanos de deportar gente que según el Departamento de Homeland Security sí está vinculada con estas bandas criminales. Entonces el asunto ahí yo creo que entonces de fondo, más al fondo de lo que tú planteas es el proceso para saber si esta gente sí está vinculada a esas bandas criminales, porque yo creo que la mayoría de los americanos, yo creo que en general todos los americanos quieren que si alguien está vinculado a esa banda criminal, pero, Vanessa, sea deportado. ¿No es en una democracia el Poder Judicial quien determina eso? No es precisamente, y aquí abro la discusión contigo, Cristóbal, ¿no? Yo me imagino que en una democracia con separación de poderes, yo imputo, te llevo frente a las Cortes y las Cortes resuelven si las imputaciones tenían mérito y si las pruebas calificaban. ¿Por qué en este caso el Poder Judicial debería quedar exento? ¿Por qué el Poder Ejecutivo tendría el derecho a decir yo te imputo y te juzgo? Porque en el momento que te estoy deportando te estoy condenando. Sí, la imputación ya implica un cargo, ya como si se diera, porque el gobierno dice que fulanito y peranita hacían parte posiblemente del Tren de Aragua, pues entonces ya inmediatamente se deportan a una prisión sin saber en qué condiciones están, qué les depara el futuro. Y yo llamo la atención aquí de una investigación que hace CBS, ¿no? En la que dice que casi que 2/3 de estas más de 200 personas que fueron deportadas a El Salvador no tenían un pasado criminal, ¿no? Y pues, ni en Estados Unidos, perdón que te interrumpa, Cristóbal, pero quiero apoyar ese argumento. Ni en Estados Unidos, ni en el caso de que aquellos venezolanos que habían vivido en Colombia, en Perú, en Chile, tampoco registraban antecedentes criminales en esos países previos. Claro, porque además es una de las precondiciones que exige Estados Unidos de poder obtener algún tipo de legalidad en este país, no haber tenido ningún crimen en ninguno de estos países por los que había pasado. Es decir, no llegaron aquí súper fácil, de una manera muy fácil, y lograr ese estatus legal que tenían acá, pues tampoco fue tan fácil, tanto que, pues si el argumento de la administración de Donald Trump es queremos inmigrantes, pero que vengan legalmente. Estas personas estaban legalmente, no tenían crímenes, al menos como lo dice CBS, y de repente, pues no me gusta tu tatuaje del Real Madrid, que indica que a lo mejor fuiste o no profesional de fútbol, pero no me pareces de pronto muy moreno en mi escala, con pinta de criminal, más bien te deporto, y entonces pues queda en entredicho la justicia, queda en entredicho la legitimidad del Poder Ejecutivo, queda en entredicho pues, esos valores por los que aboga Estados Unidos, que se da como... Quiero, Cristóbal, resaltar un punto que dice Vanessa, que creo que ella está en lo correcto. Es que nadie debería oponerse a que si uno tiene en su país a un integrante de una organización criminal como el Tren de Aragua, como las maras salvadoreñas, esa persona sea susceptible de deportación. Pero no es el mismo ejercicio de la justicia el que permite distinguir al inocente del que realmente es culpable, porque el problema cuando uno hace todo rápido y con fast track no permite el discernimiento, no se distingue la historia del que es inocente de la historia de aquel. Ojo, yo no dudo que en ese avión iban mareros o iban miembros del Tren de Aragua. El asunto es que con eso se llevaron puesto a 200 más. O sea, yo creo que es al contrario, como yo lo estoy viendo que ustedes lo están planteando. Yo no creo que la mayoría de ellos sean inocentes, yo creo que la mayoría de ellos son culpables y que si hay errores, ese error es muy pequeño, según el Departamento de Seguridad Nacional. Pero el Departamento de Seguridad no puede establecer, de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, el Departamento de Homeland Security no es quien para establecer la... Bueno, el presidente está usando esta ley y tendrá que la Corte Suprema de Justicia, en un nuevo caso donde se defina de fondo, decidir si se puede o no y si esto es legal. Es que ya no va a ser en los mismos términos, porque la Corte Suprema ya dijo que tiene que pasar por un tribunal en la habeas de cada persona y que cada persona tiene que tener derecho a una defensa. Entonces ya no va a volver a ocurrir lo que ocurrió, que es que
el Poder Ejecutivo se creyó juez y parte. No, pero eso tenemos que verlo porque la administración puede utilizar otras vías legales para seguir deportando de manera expedita, porque se puede abrir otro caso. No, pero estamos hablando en el caso de la ley de enemigos extranjeros. Ya quedó establecido por la Corte Suprema que en el caso de la aplicación de la ley de enemigos extranjeros se debe notificar y se debe entregar tiempo para... Bueno, hay que ver el caso. Perdón, Vane, pero que al final fue exactamente lo que argumentaba el juez distrital, el juez local. Decía, aquí hay que pasar por una base, acá no le pueden pasar, no se pueden saltar los derechos de las personas o su inocencia, su presunción de inocencia, así como así. La Corte Suprema le da la razón a este juez. También le dice que se extralimitó en las funciones y que suspendió algo que no correspondía, ¿no? Déjenme hacer solo 2 puntos como en general de lo que hemos dicho, porque por un lado yo creo que es injusto decir que la administración en general, con toda esta gente que está deportando, la está deportando simplemente porque tiene un tatuaje o porque es más moreno. Yo creo que si hay un error, y si hay errores, esos errores, como dije, son mínimos y no son, digamos, la mayoría. Luego, otra cosa que también creo que es importante y es que es el poder que tiene un juez, que era lo que mencionabas, lo que acabaste de mencionar, y es que yo no creo que, o sea, a mí me parece también un poco desfasado que un juez de un tribunal inferior ordene, por ejemplo, que se devuelva a alguien que está en El Salvador, que es un salvadoreño y que ya está bajo manos del presidente de El Salvador. Yo creo que ya un poco se nos está saliendo de control. Perdón, pero ¿qué es lo que esa puede, persona era inocente qué es lo que puede hacer? Y tú lo desarraigaste de su familia, donde además hay ciudadanos estadounidenses involucrados. Un juez de un tribunal inferior no le puede ordenar al presidente de El Salvador que devuelva a alguien. Eso ya se sale de todo el control. Ahora, espérate ya solo con esto, porque lo que yo sí creo, y esto no porque lo tenga que hacer, sino porque creo que sería la manera correcta, creo que la administración, como voluntad de ella, de esta administración, debería en esos casos donde se abren esas dudas, la administración pedir, decir, bueno, en este caso, por ejemplo, hubo un error administrativo, que es diferente a otro tipo de errores. Pedimos que el gobierno de El Salvador haga esto o haga lo otro, pero no, un juez inferior no puede hacer ese tipo de cosas. Y lo otro es que también veo yo, es decir, por ejemplo, en la justicia en general se cometen errores. A veces hay, digamos, gente que la acusan de algo y esa persona, digamos, era inocente y pasó unos años en la cárcel. ¿Qué es lo que todos pedimos y deberíamos pedir? Bueno, que se mejore el proceso, pero no que se deje de encerrar delincuentes y no que se deje de actuar de esa forma. ¿Sabes lo que a mí me preocupa de ese argumento? Que siento que si fuese un gobierno de izquierda como el de México, el que se diese la atribución de apuntar e imputarle un delito a alguien y mandarlo a la cárcel, porque no se nos olvida que no se deportó a estos inmigrantes y se les dejó al otro lado de la frontera. A estos inmigrantes se les mandó una cárcel de terroristas en El Salvador. O sea, tú los juzgaste y los encarcelaste en un tercer país, pero los encarcelaste. Yo no sé si tu argumento con un gobierno de izquierda que hiciera exactamente lo mismo sería la misma defensa que tú tendrías ahora. Me atrevería a decir que los republicanos estarían diciendo que se está violando el debido proceso, que no hay separación de poderes y que esa presidenta se está atribuyendo facultades que no debiese tener. Bueno, tú estás asumiendo mi postura. No, lo digo porque yo lo estoy poniendo arriba de la mesa porque siento que últimamente he escuchado a muchos analistas republicanos de la democracia más antigua del mundo, faro para muchas partes del mundo, donde temas como el que la Corte Suprema ha resuelto ayer, que es que el debido proceso no se puede cancelar ni siquiera a inmigrantes ilegales, lo dice textual el fallo, parece que ahora sí se puede. Además porque se le asigna al presidente una función y un poder extraordinario cuando precisamente estos 3 poderes pues están ahí para hacerse contrabalance, ¿no? Sí. Aunque hay que tener en cuenta que pues, los magistrados, 6 de los 9 magistrados, pues son de corte conservador, 3 de ellos fueron puestos en la administración primera de Donald Trump y obviamente va a tener una influencia. Es decir, que salga la Corte Suprema a decir sobre en los casos específicos de los migrantes no nos referimos, pero sí sobre el proceso, queda como que bueno, pero precisamente viniendo al caso de que fuera de pronto un gobierno demócrata o un presidente que no tuviera tal poder, la Corte Suprema iría a pegarse sobre el proceso de decir es un juez inferior, no puede tener tanto poder. Es decir, aquí de alguna forma es muy claro cómo se interpreta la justicia pues para poderle dar beneficio a un presidente que pues es un bully y va a terminar haciéndole más bully a la justicia. Que la Corte dice algo súper sensato. Dice, el presidente Trump puede invocar la ley para deportar.
porque es parte de sus atribuciones, porque la ley existe. Y nosotros nos referiríamos al fondo del asunto si es que alguna vez en sede judicial la persona a la que se le intenta utilizar esta ley para deportar dice que no aplica en su caso. Eso es lo que está diciendo la Corte Suprema en términos súper simples. Es más, quiero invitarlo a que veamos un extracto de lo que dice la Corte Suprema en una imagen que vamos a ver en pantalla y ya estamos de vuelta. Más concretamente, en este contexto, los detenidos en virtud de la AEA deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a expulsión en virtud de la ley. La notificación debe realizarse dentro de un lapso razonable y de tal manera que les permita el habeas corpus en el lugar adecuado antes de que se produzca la expulsión. A pesar de toda la retórica de los disidentes, la orden y el per curiam confirman que los detenidos sujetos a órdenes de expulsión en virtud de la AEA tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su expulsión. La única cuestión es qué tribunal resolverá dicha impugnación. Por las razones expuestas, sostenemos que la competencia corresponde al distrito de confinamiento. Bien, el presidente Donald Trump, entonces, Vanessa, tiene derecho a aplicar la ley. Tiene derecho a invocar la ley. Tiene derecho a notificar una expulsión. Pero para que no paguen justos por pecadores, la Corte Suprema dice: pero todo aquel a quien se le imputa y se le utiliza esta ley para su deportación tiene derecho a al legítimo debido proceso y a demostrarle a una corte que las imputaciones que realiza, en este caso el Departamento de Homeland Security o ICE o la patrulla fronteriza, no son reales. Y el juez determinará si el Departamento de Homeland Security tenía suficientes pruebas o no tenía suficientes pruebas para esta deportación. ¿No es así como debería funcionar una democracia? A ver, yo, a esa pregunta que haces, yo en ningún momento he dicho que estoy, digamos, en desacuerdo no, lo digo con la posición. Lo digo, Vanessa, no, porque tú dijiste que para ti la mayoría eran culpables cuando en realidad ningún tribunal lo ha dicho. O sea, por eso te lo preguntaba. Yo confío, y creo que si miramos las encuestas la gente confía. Es que esto no es de popularidad, la mayoría de la gente está a favor de la pena de muerte. O sea, lo que quiero porque se me va el hilo. Entonces, yo lo que creo es que la mayoría de la gente en este país confía en ICE y en el Departamento de Homeland Security. Y si el Departamento de Homeland Security dice que que todas estas personas, y que la Casa Blanca dice que todas estas personas, ellos han hecho la investigación y son miembros de esas bandas criminales, yo lo que diría es que lo más probable, y de lo que estoy, si me pones a apostar, de lo que yo apostaría es que lo más probable es que la mayoría de esas personas sí sean culpables y que si hay un error, esa sea la excepción. Que seguramente puede haber un error en este tipo de cosas. Ahora, sobre la pregunta que me hacías, yo en ningún momento he dicho que me molesta la decisión de la Corte, es decir, por mí está bien la decisión de la Corte, y yo creo que entre más se asegure a alguien del proceso que se hace, está bien, es decir, yo no tengo reproches frente a eso. Todo el ejercicio que he hecho de desarrollar todo esto es para decir que a mí sí me parece injusta y que yo sí entiendo la posición de esta administración y que entiendo que si la mayoría de los americanos quieren deportaciones masivas y confían en las acusaciones que está haciendo ICE, yo entiendo lo que está impulsando esta administración. Y decía yo al principio que hay que ver este reto, cómo lo desarrolla la administración, porque claro, el reto para ellos es hacer esto de una manera expedita, y ahora no lo van a poder hacer, y ese era mi punto, que cuál es el reto y cómo va a salir de esto la administración. Es decir, yo en sí no estoy en contra de la decisión de la Corte Suprema, pero sí entiendo la posición y me parece injusto decir que la mayoría de todas estas personas son inocentes, en cambio de verlo al contrario. Pero entonces partirías de alguna forma, Vani, aquí, perdón, abro un poquito el debate, de... Ponle pausa. Okay. Nos vamos a un corte y a la vuelta te entrego la palabra. ¿Ok? Pausa y volvemos con más Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Bien, seguimos haciendo Club de Prensa Washington DC desde el Centro Internacional de Prensa de nuestro canal acá en la capital de la Unión Americana, con Cristóbal Vázquez, con Vanessa Vallejo. Estamos conversando un acalorado debate, somos todos apasionados, pero esto se va volviendo entretenido. Cristóbal, yo te había dado la palabra, pero antes que hables, quiero presentarte lo que dijo Pam Bondi, la secretaria de Justicia, que entre otras cosas reconoce lo que hemos hablado aquí de que ahora ya no va a ser tan rápido porque como mecanismo de fast track esto parece que ya no va a funcionar tan rápido como la administración lo quisiera. Escuchémosla.
Lo que dice la sentencia es que a partir de ayer lo que podemos hacer es seguir deportando, pero tienen derecho a habeas en el Tribunal de Confinamiento, lo que significa que todos estos casos pasarán por Texas. No habrá más demandas colectivas, se harán 2 preguntas. ¿Califica como enemigo extranjero y es miembro de una pandilla violenta? ¿Es miembro del Tren de Aragua? Eso es lo que preguntaremos. Bien, dice, a partir de mañana lo que estábamos haciendo antes en un solo acto, ahora tenemos que hacerlo en 2. Es decir, tenemos que pasar por... Y estamos obligados a preguntar no solo si usted califica bajo la ley de enemigos extranjeros, sino que además si usted tiene defensa y quiere defenderse de aquello que se le está imputando. Cristóbal. Mi pregunta es breve y es a los dos, Vanessa, sobre todo para ti, es... Hombre, yo no soy abogado, tengo muchos amigos abogados, pero entiendo que una de las premisas es todo el mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario, ¿no? Que es un derecho humano. Digamos. Que es un derecho humano también. Pareciera que en esa confianza desmedida hacia ICE, el Departamento de Justicia, la administración de Donald Trump, lo que estuvieras argumentando es todo el mundo es culpable hasta que se le compruebe lo contrario. Porque dices, yo sí confío de que todo el mundo, la mayoría de los que enviaron allá son culpables. Si no pasaron por ningún proceso, si no tenían antecedente legal, ¿a dónde están esos indicios? ¿O esto es por arbitrariedad y juicio personal de algunos que hacen parte de la administración? Pobre Vane, porque además tiene que defender algo que tampoco es miembro del gobierno. Entonces te pido disculpas, Vanessa. Mi punto no es defender al gobierno, es simplemente, también quiero poner que creo que del otro lado se están yendo muy al extremo y también poniéndole habilidades a un juez de un distrito inferior que yo creo que no tiene. Pero a tu pregunta, Cristóbal, es que no es todo el mundo, no estamos hablando de ciudadanos americanos, no estamos hablando de americanos que nacieron en este país. Hace poco hubo una discusión, yo creo que el presidente Trump está poniendo, para un abogado constitucionalista, este es un periodo maravilloso porque está poniendo sobre la mesa muchas cosas de la Constitución. Había, por ejemplo, había una discusión hace unas semanas muy interesante, decía alguien que no nació en este país, que no es americano, tiene derecho a la primera enmienda. ¿Tiene o no tiene derecho según la Constitución? ¿Qué dijeron los padres fundadores? Y este es también un caso como eso. No es todo el mundo, no es que están cogiendo americanos por las calles y mandándolos a El Salvador. Ya sé que me vas a sacar el caso de un señor que se casó con una americana y que tiene ya la green card. No. Yo solo quería acotar que la Corte Suprema establece en la jurisprudencia de su fallo, página 3, que efectivamente todo inmigrante, aun cuando sea indocumentado, que constitucionalmente tiene el derecho al debido proceso. Y por eso establece este requisito, ¿no? Claro, pero es que el debido proceso, ¿qué incluye? O sea, ¿qué incluye? Porque si estás bajo una ley que te permite hacer eso, claro, ya la Corte Suprema aclaró esto. Pero yo lo que creo es que hay que esperar a que esta administración a ver qué puede hacer respecto de este tipo de cosas, pero tampoco creo que nos podemos ir a los extremos a decir que todas las personas que se fueron son inocentes y que solo 1, 2 o 3 son pandilleros, que los están deportando porque son un poco más morenitos y tienen tatuajes, que ahora no existe el debido proceso en este país simplemente porque no es cierto que a todos los americanos les esté pasando este tipo de cosas, ¿sabes? Y repito, nada más para hacer de nuevo mi punto, yo no estoy en contra de la decisión de la Corte, a mí me parece que es muy bueno que se aseguren, pero también veo que se está yendo al extremo de querer darle poderes a unos jueces de tribunales inferiores y frenar algo que la mayoría de los americanos sigue queriendo, que son las Cristóbal, le voy a poner más pimienta a esta mesa. Está bueno el debate, avancemos el debate. Miren, esto tiene que ver con la misma historia. Vamos al caso del salvadoreño. Claro. Ok. Sobre quien no existe ningún antecedente criminal o récord criminal, no hay ningún juez que haya visto el caso, no hay ningún jurado integrado por ciudadanos americanos que hayan escuchado las imputaciones o hayan resuelto si él era culpable o era inocente. Se le toma, se le deporta de manera express, ya está en El Salvador, pero además se resuelve que, entre otras cosas, por el estatus legal que tenía además, porque era poseedor de green card, si no, no malentendí el caso, la Corte dice, o sea, aquí nada de esto procedimentalmente correspondía hacer, como se hizo. Entonces, puede ser un caso. Podemos sumarle a otros casos que hemos visto aquí en NTN 24 de historias desgarradoras de venezolanos que están hoy en día en El Salvador aislados en una cárcel de terroristas pagando por delitos por los que nadie los condenó. O en Guantánamo.
Como también hemos visto a inmigrantes del Tren de Aragua que efectivamente están cumpliendo los delitos porque tenían récord criminal. Si eso nadie lo discute, ¿no es cierto? Pero ¿qué se hace en un caso como el de Salvador, Cristóbal? Kilmar Ábrego, no, es un caso complicado. A mí hay una pregunta que el gobierno todavía no resuelve y es, ok, ya reconoció su error, ya el gobierno se va a decir, hey, qué pena. Pero sostiene que es un marero. Pero sostiene que es un marero, sí, reconoció, sostengo que es un marero. ¿A dónde está la solución que ofrece el gobierno? Porque, ok, reconoció que fue un error administrativo, como lo quieran categorizar, ¿y qué va a pasar para él? ¿Y cuál va a ser el futuro de la cantidad de gente que son inocentes y están en estas prisiones? ¿Cuál es el futuro de ellos, de sus familias? Económicamente, ¿cómo van a hacer para subsistir? ¿Qué les espera a esta gente? Es decir, no puede ser que el gobierno que aboga, que es el benchmark en temas de legalidad, que aboga precisamente por la legalidad si se quiere entrar a este país, que es el que defiende supuestamente los derechos humanos, tenga una cantidad de gente en prisiones en el exterior sin ni siquiera ofrecerles cuál va a ser ¿Cuáles son sus penas? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Nada, no hay una respuesta frente a eso. Entonces es como que, bueno, ¿qué pasa? Vanessa, tu visión de ese caso y después ya vamos a la pausa, pero tiene la palabra. Yo lo que creo es que la administración debería, a cuenta propia, pedirle al gobierno de El Salvador que devuelva a este señor. Que no creo. Yo no creo que una jueza de un distrito inferior tenga potestad sobre el presidente de El Salvador. Pero se lo pidió el gobierno de Estados Unidos que hiciera las gestiones, no se lo ordenó a Bukele. Claro, y el gobierno de Estados Unidos le dijo, está bajo las manos del gobierno de El Salvador. Entonces es como decir ya que la jueza le puede pedir al gobierno de El Salvador que lo haga. Entonces, pero mira mi punto es, yo creo que la administración debería actuar en este tipo de casos y de hecho creo que la popularidad se le subiría si la administración sale y dice, este caso cometimos un error administrativo, como ha dicho, pero vamos a actuar de esta forma. Creo que subiría la popularidad, pero tampoco me voy al extremo a decir que un juez puede hacer ese tipo de cosas que no creo que pueda hacer. Solo marcar el... Es que me tengo que ir a la pausa porque el director en Bogotá me está matando y ya se nos está acabando el tiempo, pero corto, Cristóbal. Corto. El número de deportaciones de Donald Trump es mucho más inferior al de Obama y al de Biden. Y yo creo que está con presión de tener que responder a esa promesa de campaña de tener que deportar Pero gente. la retórica es mucho más efectiva y nunca habían habido menos ingresos ilegales por la frontera sur en los últimos 10 años. Así que a veces es más efectivo cómo tú te diriges al problema que cómo efectivamente lo resuelves. Pausa y volvemos en Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo Club de Prensa en Washington, D.C. Ojalá, ¿no es cierto, Cristóbal, Vanessa, pudiésemos transmitir lo que conversamos durante la pausa? Estuvo muy entretenido. Les voy a cambiar el tema, lo siento. Se nos acabó el tema para nuestro acalorado debate sobre migración y deportación y los voy a llevar a otro acalorado debate y ahora te voy a conceder a ti la palabra, Vanessa, para que abran los fuegos. Aranceles. Donald Trump concreta, dice que hoy día, a la medianoche, además confirmado por Caroline Leavitt, la jefa de prensa de la Casa Blanca, arancel de 104% para China, pero fíjate que para mí esa no fue la noticia del día. La noticia del día es la forma expresa en que la Casa Blanca dice que el presidente le ha pedido al equipo económico que con cada país se negocie y se haga un traje a la medida respecto a cada país. Porque a pesar de que ella lo niega, se lo preguntan, yo sí creo que esa es una evolución de discurso. El día que los aranceles se anunciaron, parecía este es el costo que el mundo va a asumir por el maltrato de Estados Unidos, pero hoy, derechamente, la Casa Blanca, de manera oficial, está abriendo negociaciones, dicen ellos, con más de 70 países en todo el mundo. Yo creo que aquí puede ser que estén jugando policía bueno, policía malo, o que haya dos grupos y estén en una pelea interna por cuál gana. Porque yo siempre vi al presidente Trump con esas ganas de que se negociara. Yo siempre lo vi diciendo, ok, quieren que nosotros les bajemos los aranceles, bájenlo ustedes también, dejen las cosas de manipular la moneda. O sea, yo a él siempre lo vi abierto.
¿Quiénes no están abiertos? No está abierto un Peter Navarro, no está abierto el secretario de Comercio. Y de hecho, yo creo que en parte la subida que hemos visto esta mañana en los mercados viene principalmente por los países que ya están abiertos a negociar y que han dicho que van a bajar sus tarifas, lo cual en ese sentido sería un triunfo para el libre comercio, porque si Estados Unidos y otros países dicen que van a bajar las tarifas y las van a poner a cero, eso es avanzar en el libre comercio. Pero también porque yo creo que el fin de semana Peter Navarro y el secretario de Comercio estuvieron más callados y el que más habló fue el secretario del Tesoro, que es Scott Bessent, que también está en la posición de negociar. Y que está a cargo de la negociación nada más y nada menos que con Japón. Entonces, cuando los inversionistas están viendo que estos dos ya se están quedando callados y el que más está hablando es el que está diciendo vamos a negociar, entonces creo que las acciones vuelven y suben. Y ayer vimos una cosa muy divertida y fue que salió este fake de que supuestamente el presidente iba a parar las tarifas por 90 días y en minutos las acciones se fueron arriba. Y luego salió que era fake y volvió y bajó. Voy a decir algo en honor al espíritu de este programa. Ahora estoy totalmente de acuerdo con Vanessa. No, yo estoy en desacuerdo. Contigo, Estoy en desacuerdo, aunque sea por deporte, tengo que estar en desacuerdo. No, mentira, Vanessa. Pero a mí lo que me llama la atención es que la bolsa, cuando va bien, es referencia. Donald Trump, sus ministros, todo el mundo, su equipo, pues, todo maga, sale a decir, miren cómo va la bolsa, miren cómo van los mercados, tata. De repente la bolsa, que, hay que mencionar, ha llegado a perder tanta plata y tanto dinero. Las empresas son cerca de 10 trillones de dólares en inglés, 10 billones de dólares según el Financial Times, tanto que Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es un hedge fund, uno de los más grandes del mundo, que es dueña de muchas de las cosas que consumimos sin darnos cuenta, sale a decir que Estados Unidos está en recesión. Hoy amanecen un poquito mejor los mercados después de esa caída tan abismal de 10 trillones de dólares. Es que esto no lo pierden las empresas, los pierde el americano promedio. Comerciales de uno. Es enorme. O sea, es que eso yo decía ayer, ¿no? El déficit comercial del que Estados Unidos quiere hacerse cargo es de 1 trillón. Sí. Y las pérdidas bursátiles fueron de 10 trillones. Es enorme. Y entonces ahora que mejoran un poquito las bolsas, miren qué bien las bolsas está. Pero cuando iban mal, Trump, no miremos las bolsas. La Casa Blanca, no miremos las bolsas. Sus secretarios, las bolsas no indican eso, relájense. Trump sale con un trino de decir, oigan, no sean como tan flojos. Del panic and party. Panic and party. Que no se vuelvan del panic and party y aguanten un poco. Pero, hombre, a la persona que tiene más de 65 años, que ya se retiró, que tenía todos sus ingresos y sus ahorros en bonos, en stock de la cuenta de las empresas más grandes, y de repente Apple pierde lo que pierde. De repente el promedio es que las personas perdieron 20% de lo que tenían de ahorros de un día para otro. Ya, Cristóbal, pero lo que dice Vanessa es súper real. A mí me da la impresión que hay dos almas colisionando dentro de la administración. Miren, Elon Musk trató esta mañana a Peter Navarro, lo voy a leer textual, de imbécil y tonto de remate. ¿Ok? Agencia F, imbécil y tonto de remate. Elon Musk a Peter Navarro. ¿Quién es Peter Navarro? Uno de los principales asesores económicos de Donald Trump y de comercio. Y ayer, mientras la Casa Blanca estaba anunciando, mientras el secretario del Tesoro estaba anunciando el inicio de la ronda de negociaciones con Japón, el Financial Times estaba publicando una columna de Peter Navarro diciendo que no había negociación posible. Entonces, yo creo que Vanessa tiene toda la razón. Y que efectivamente el Partido Republicano tradicional y el mundo bursátil tradicional tiene una visión de libre mercado y entiende los beneficios del mercado, y están colisionando con el nacional proteccionismo más intenso de otro de los sectores magas. Y siempre hemos dicho que en maga caben, parece, muchas tendencias, ¿no? Sí, ya digo, están jugando policía bueno, policía malo para que Peter Navarro los asuste y entonces ellos digan no va a haber negociación, tenemos que llamar rápido para ver si alcanzamos la merced, o definitivamente hay una pelea ahí. Ahora, el asunto es que esto puede terminar, digamos, siendo positiva. Lo que decía antes, que quiero señalar lo que es muy importante, de hecho Trump en su primera administración ya había tenido esta pelea con la Unión Europea y les dijo, ustedes quieren libre comercio, pues hagamos libre comercio de verdad, ustedes bajen todos sus aranceles y hacemos libre comercio. Si eso pasa, yo no sé en cuántos vamos, 70 países creo que era que ya han llamado a negociar.
si vamos a ver, con solo que veamos 10 de esos países grandes diciendo que bajan sus aranceles aún. Pero la ya Casa Blanca estamos dice que el viendo- tema no solo aranceles, es el déficit comercial. Es que si Claro, yo, pero termina tu punto y yo después... Que es más complejo. No, Ya que lo ¿saben sabes. qué? No hay espacio para que ninguno de los dos termine el punto. por favor, no. Así que nosotros pedimos disculpas, pero bueno, a la vuelta terminamos el punto. Ya. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Y llegamos al final de este Club de Prensa en Washington, D.C. Cristóbal Vázquez, Vanessa, muchas gracias por haber estado con nosotros. 30 segundos para el concepto final. Todos nos quedamos con ganas de hablar. Bueno, yo espero que esto termine en un mundo mucho más abierto al comercio internacional y que no termine en un mundo volviéndose al aislacionismo, que sería lo peor que pudiera suceder. Y creo que así va a ser, porque creo que al presidente una de las cosas que más le gusta al presidente Trump es negociar. Y yo creo que vienen 2 meses de grandes negociaciones y él lo va a disfrutar mucho. Cristóbal Vázquez. Yo creo que si le gusta lo hace muy mal, porque lo que está tratando, de lo que está logrando de hacer excelentemente es aislar a Estados Unidos. Por un lado, porque además, si se trata de aranceles precisamente para lograr libre comercio, me llama mucho la atención que a Rusia 0 arancel, ¿no? Pero tiene otra sanción. No, claro, no. Si se empieza a hablar de Cristóbal, ya la Tengo que bajar el volumen, lo siento. y a los servicios Cristóbal financieros Vázquez, y a los- Vanessa Vallejo, y a muchas todo lo que gracias. exporta Estados Unidos en Próximo cuanto a lunes, el finanzas. Club de Prensa Washington, No, hombre. D.C.